Ok, vamos a ver aquí. Haremos énfasis en, y esto es a lo largo de todo el curso, la forma en que estructuramos la revelación bíblica y sobre todo la manera en que sacamos conclusiones con respecto a los pactos bíblicos y su relación entre ellos. También la forma en la que el enorme alcance de la historia redentora o de la salvación influye en nuestra visión sobre la continuidad y discontinuidad entre los testamentos, antiguo y nuevo. Ante la llegada de Jesucristo, dice, esto reviste una importancia monumental. ¿Qué significa esto? Que para muchos, en muchas teologías, la llegada del Nuevo Testamento, perdón, la llegada de Cristo y la instauración del nuevo pacto, como que no ha hecho ningún cambio y no se le da la importancia monumental que eso tiene. También dentro del debate, los pactos constituyen una parte crucial porque el concepto de relación de pacto nos brinda la estructura que sirve para integrar las temáticas interrelacionadas que se desarrollan a lo largo de la historia redentora y que las escrituras definen. También dice, no es preciso, o sea, no es necesario afirmar que el pacto constituye el concepto central o el principio rector de la teología bíblica para reconocer que la manifestación práctica de los pactos bíblicos produce importantes conclusiones en lo tocante a los temas de la continuidad y discontinuidad. Es decir, que incluso aquellos que estructuran la revelación bíblica, identificando las distintas épocas o dispensaciones al margen de los pactos, o que se centren en otras temáticas estructurales claves, como el reino de Dios, reconocen que la interpretación de los pactos bíblicos es fundamental para la formulación de sus sistemas teológicos. También la forma en la que interpretamos el pacto de la creación, entre paréntesis, de existir dicho pacto, y también el pacto con Noé, el pacto con Abraham y los patriarcas, el pacto con Israel, conocido también como el pacto mosaico o sinaítico, el pacto davídico y el nuevo pacto, y sobre todo la forma en que procesamos la interrelación de esos pactos, nos conducirá inevitablemente a conclusiones teológicas formidables. Y por último, el formular un sistema teológico que abarque a toda la Biblia dependerá en gran medida de nuestra interpretación de los pactos y de la conexión que establezcamos entre estos y la persona y obra de Jesucristo. Dice aquí, vamos a ver estos términos. Antes que nada, quiero decirles que la teología del pacto no es la única forma o el único título o la única frase con la cual se identifica a esa teología. También se le conoce como teología federal y vamos a ver por qué. Dice aquí este diccionario de bolsillo, se lo recomiendo para que lo consigan porque trae aportes bastante buenos, tanto este como el otro, que vamos a ver. Dice Teología Federal, sistema de pensamiento teológico que se identificó con la obra de Johannes Cocheus de 1603 a 1669. Poquito después, estamos hablando aquí de una o dos generaciones, o quizás una generación después de Lutero y de Calvino. Dice acá, y a menudo llamada teología del pacto. La TF, o sea, teología federal, sugiere que Adán, el Adán histórico del que hemos mencionado ya, como primer ser humano, actuó como líder federal, del latín foedus, que significa pacto. O sea, la palabra federal viene del latín foedus, y en latín la palabra foedus significa pacto. Por eso se traduce teología federal o teología del pacto. En esta teología, Adán como primer ser humano actuó como líder federal
o representante legal del resto de la humanidad. De esta manera, Dios entró en una relación de pacto con Adán que prometía bendiciones para el obediente y maldiciones para el desobediente. Según la teología federal, si Adán hubiera sido obediente a Dios, su obediencia hubiera significado bendiciones para todo ser humano. Pero debido a que Adán fue desobediente, la maldición se extiende a toda la humanidad, la cual tiene a Adán como representante del pacto. La teología federal añade que así como Adán fue el líder federal de la humanidad, así también Cristo entra en la historia como el segundo Adán, libre de maldición, y actúa como el líder de justicia del pacto para todo aquel que cree en él. O sea que esta teología utiliza el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán históricamente y el segundo Adán también históricamente, pero el segundo Adán siendo Cristo. Vamos aquí a la definición que nos da el otro diccionario, el que fue escrito por Christopher Morgan y Robert Peterson. Dice así, teología del pacto. Un sistema teológico que ve la historia de la Biblia desde la perspectiva de tres pactos. Muy importante. Primero, o número uno, el pacto de redención. Dos, el pacto de obras. Y tres, el pacto de gracia. Dice aquí, el pacto de redención es un pacto hecho en la eternidad pasada, o sea, antes de la creación. El pacto de redención es un pacto hecho en la eternidad pasada entre las personas de la Trinidad para salvar a los seres humanos a través de la obra del Hijo de Dios. O sea, como que tanto el Padre como el Espíritu Santo acordaron que el Hijo era el que iba a venir a la tierra y que iba a venir a salvar a todos aquellos según el plan de Dios, a todos aquellos que deberían ser salvados según el plan de Dios. Luego dice, el pacto de obras es un acuerdo entre Dios y Adán, el personaje histórico. Aquí ya dejamos la eternidad pasada y entramos ya a la historia. El pacto de obras es un acuerdo entre Dios y Adán, el personaje histórico, que promete a Adán y a la humanidad, a quienes Adán representó, vida por obediencia y muerte por desobediencia. Dice, como resultado de la desobediencia de Adán, Dios hace el pacto de gracia con la humanidad caída en Adán y promete vida eterna a todos los que son salvos por gracia a través de la fe en el mediador. Dice, este pacto de gracia abarca o incluye los pactos bíblicos con Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto, el cual se cumple en Cristo. O sea que el pacto de gracia incluye todos los pactos que nosotros vemos en la Biblia. Lo vamos a ver gráficamente más adelante para que lo tengamos aquí. Dice así, fíjense cómo está estructurado esto. Aquí tenemos las cuatro grandes doctrinas que dijimos: creación, caída, el del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento, cumplimiento, primera venida, y consumación, segunda venida. Este sería el ya y este es el todavía no. Esto es escatología inaugurada. Ahora bien, acá estamos antes de la creación, pacto de redención en la eternidad, pacto con Adán en el huerto del Edén, antes de la caída. Se le promete acá está el pacto de obras, se le promete a Adán, que todavía no ha caído en pecado, que si él obedece el mandamiento, básicamente se gana la vida eterna, porque lo que iba a hacer tenía mérito, porque no tenía pecado, pero como desobedeció y cayó en el pecado, entonces afectó a toda la raza humana. Acá tenemos ya después de él, toda la raza humana está ya en pecado y para eso Dios tiene que instituir un pacto de gracia. Este pacto de gracia tiene dos administraciones: la administración del Antiguo Testamento y la administración del Nuevo Testamento, bajo
todo un pacto de gracia. No se confundan, el pacto de gracia no empieza con la cruz. El pacto de gracia empieza desde el momento en que Adán cae en el huerto del Edén, y a partir de ahí empieza el pacto de gracia. La primera forma en que se manifiesta es a través de Noé, y después con Abraham, después con Moisés, luego con David. Aquí viene la muerte de Cristo, se cierra la administración del Antiguo Testamento, pero el pacto de gracia continúa y viene el nuevo pacto en Jesucristo, que es la administración del Nuevo Testamento. Esto espera una consumación en la segunda venida. Y después de eso viene la eternidad futura, representada por la terminología tierra nueva y cielo nuevo. Esto es en forma gráfica lo que la teología del pacto es. En forma gráfica es lo que es la definición de teología del pacto. Vamos a ver ahora el dispensacionalismo. Recuerden que ahorita no estamos viendo si está bien una cosa o está mal una cosa. Estamos viendo nada más las definiciones. Estamos empezando con lo más básico. Dispensacionalismo, sistema de teología popularizado principalmente en los Estados Unidos durante el siglo XX, especialmente por medio de la influencia de la Biblia de referencia Scofield. El dispensacionalismo delineado por Scofield sugirió, uno, que Dios trabaja con los seres humanos de maneras distintas, o sea, de dispensaciones a través de la historia. Dos, que Dios tiene un plan específico para Israel como nación política, diferente al plan de la iglesia. Y tres, que la Biblia, especialmente en sus profecías predictivas, necesita ser interpretada literalmente. Específicamente y especialmente las profecías deben ser interpretadas literalmente. Cuatro, que la iglesia será raptada y secretamente extraída de la tierra 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y cinco, que Cristo gobernará con Israel, el Israel nacional político, durante un reino terrenal y literal de 1000 años, o sea, el milenio. El dispensacionalismo contemporáneo o progresivo, que es la otra variante, permanece completamente premilenario, pero rechaza la distinción ontológica entre Israel y la Iglesia como dos pueblos de Dios, y los ve en cambio como dos personificaciones históricas de salvación de un solo pueblo. Esto es lo que nos dice el diccionario de bolsillo, y vamos ahora al otro diccionario, el diccionario conciso, que también nos da otra perspectiva y las dos se complementan muy bien. Dice así: dispensacionalismo, un sistema evangélico de teología que divide las escrituras en diferentes épocas o dispensaciones en las que Dios se relaciona con las personas de diferentes maneras. La Biblia de referencia Scofield popularizó el dispensacionalismo a principios del siglo XX y dividió las escrituras en 7 dispensaciones. 1, inocencia. 2, conciencia. 3, gobierno humano. 4, promesa. 5, ley. 6, gracia o iglesia. Y 7, un futuro reino milenial con Cristo reinando sobre Israel. Aquí el de Israel es el de Israel nacional y político. El énfasis incluyó: letra A, la interpretación literal de las escrituras, especialmente la profecía. Letra B, perdón, la distinción entre la nación de Israel y la iglesia. Letra C, la distinción entre la ley y la gracia. Letra D, un rapto de la iglesia antes de la tribulación de 7 años. Y letra E, el milenio judío. Por favor, pongan atención aquí. El milenio judío. Luego, el dispensacionalismo progresivo suaviza la distinción entre Israel y la iglesia. Y esto viene de este diccionario. De ahí que
el dispensacionalismo o la teología dispensacionalista, vista en forma de gráfica, sería esto. Acá tenemos a Cristo muriendo en la cruz. Esta es la época veterotestamentaria hacia aquí, y aquí la época del Nuevo Testamento. Entonces tenemos aquí, son 5 dispensaciones. Tenemos aquí también las dos la creación y la caída como las dos cosas básicas, los dos credos básicos que dijimos de la teología bíblica. Luego aquí tenemos el cumplimiento, que está aquí. No tenemos la palabra, pero aquí sería la palabra cumplimiento. Y luego aquí al final, en la segunda venida, sería la consumación. Pero como aquí el énfasis está en las dispensaciones, vemos que aquí es con la primera pareja el tiempo de inocencia o la dispensación de la inocencia. Luego las naciones corrompidas es la dispensación de la conciencia. Luego Noé, el tiempo del gobierno humano. Luego viene Abraham en cuanto a su llamamiento. Empieza el tiempo de la promesa o la dispensación de la promesa. Luego viene el llamado de Moisés y empieza la dispensación de la ley, que termina con la muerte de Cristo. Luego empieza la dispensación de la gracia o de la iglesia. Esto va a ir terminando, esta dispensación, con la semana 70 de Daniel, que son 7 años, el tiempo de la tribulación futura. Todo esto bajo el marco de tiempo de lo que es el Nuevo Testamento. Acá viene la segunda venida, no el rapto secreto está aquí 7 años antes. Después de eso viene el milenio judío, pero si ustedes se dan cuenta, dice Israel nacional reina desde la Jerusalén terrenal, y aquí la iglesia cristiana reina desde la Jerusalén celestial. O sea, son dos programas diferentes porque son dos pueblos diferentes. Aquí en el dispensacionalismo clásico, Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel y otro es la iglesia. Y dos planes de reinado diferentes en el milenio. Uno es en la Jerusalén terrenal, y otro es en la Jerusalén celestial. Por favor, vuelvo a repetir, no estamos ahorita diciendo si está bien o está mal, si es bíblico, si no es bíblico. No estamos para criticar ninguna postura. Estamos nada más definiendo y describiendo las posturas. Luego acá está la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces esto es la teología dispensacionalista. El punto básico de ella son las dispensaciones, así como en la teología del pacto, el punto básico es el pacto. Y acá venimos a la pregunta final, dice así: ¿alguna pregunta sobre las definiciones básicas de teología del pacto tradicional y teología dispensacionalista tradicional? Le agregué la palabra tradicional a ambos porque esas son las definiciones tradicionales en forma histórica de lo que son esas teologías. La teología del pacto tradicional y la teología dispensacionalista tradicional. Recuerden el libro en cuanto a lo que hemos recomendado, y ahí vamos a ir a los comentarios finales. Después de eso ya sería el fin de nuestra clase. Así que pregunta es, ¿alguna pregunta sobre las definiciones básicas de teología del pacto y teología dispensacionalista? Así que vamos para allá. Ok, Juan, adelante. Ok, Abre tu sí. micrófono. Sí, mira, tengo una pregunta. A ver, dentro del pacto del dispensacionalismo, la última etapa es el, el reino, el reino, El ¿cierto? milenio, sí. Claro, primero tenemos la gracia, la anterior es la gracia y después viene el reino. Eh, yo he escuchado que muchas veces dicen que el tiempo de la gracia se va a acabar durante la gran tribulación. Es decir, ya no va a haber la gracia, sino que viene el juicio. Y ahí los cristianos, si quieren salvarse, no va a ser por gracia, sino que va a ser
por juicio, sino que van a tener que dar su vida por Cristo porque va a haber persecución. Pero eso no es bíblico porque no vemos que, que la gracia vaya a terminar en algún momento. Jesús dijo que su Espíritu Santo, cuando iba a entregar el Espíritu Santo, lo iba a entregar para que siempre esté con vosotros. Entonces, estos cristianos que van a estar en la gran tribulación no van a tener el Espíritu Santo, porque según la interpretación dispensacionalista, el Espíritu Santo es retirado con la iglesia. En- Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Porque especialmente que digan que ya la gracia se va a acabar, la gracia se acaba, porque incluso se supone que el reino, la dispensación del reino, recién hay cambio de dispensación con el reino, pero en la gran tribulación siguen estando dentro de la dispensación de la gracia. Entonces, ¿cómo es que dicen que la gracia se acaba si la dispensación de la gracia sigue existiendo durante la gran tribulación? Esa es mi pregunta. Bueno, esa pregunta es una muy buena pregunta y tu comentario de cómo tú ves esa situación también es muy, muy bueno. Lo que voy a tener que decir en este momento es que lo vamos a tener que reservar para una clase futura, porque está tocando un punto de una postura, ¿verdad? Que es la postura dispensacionalista tradicional, y ahorita todavía no hemos entrado de lleno a analizar cada una de esas cosas. Pero la base que pusiste es de que por qué desde tu punto de vista no funciona es muy buena y la vamos a tener que dejar registrada ahí, porque vamos a tener, cuando lleguemos a ese punto, vamos a tener que traer ese punto tuyo y analizarlo a su debido tiempo y decir, aquí hay una objeción en cuanto a este punto, en cuanto a esta dispensación, en cuanto a este tema en particular, y por qué Juan Higueras no le parece que este punto esté funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí apuntado, Juan, porque ahorita no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero sí te agradezco que lo menciones, sí te agradezco que lo traigas a colación, porque es un punto importante y es un punto, en cierta manera, para nosotros que vivimos en esta época de la iglesia, es un punto de vista bastante inminente y central, clave para la interpretación en la teología dispensacionalista en cuanto a lo que nos espera como iglesia, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tener registrado ahí. Gracias. La hermana Yolaide, pregunta o comentario. No está. Bueno, hermana Angélica y luego Gustavo. ¿Hermana Angélica está por allá? Sí, sí, sí. Sí. La teología del pacto entonces se basa en tres pactos: pacto de la creación, pacto de obras y pacto de gracia. Sí, se basa en tres pactos. En el concepto de pacto, primero, y luego en tres pactos. Uno en la eternidad, que es el de redención. Otro, o sea, eso es una cosa interesante. Uno es en la eternidad pasada, antes de la creación, se le llama teológicamente el pacto de la redención. Los nombres no son nombres modernos, son nombres que le acuñaron los mismos que postulan esa teoría o esa teología, esa postura teológica, y lo hicieron históricamente desde que empezaron a diseñar su sistema, ¿verdad? Entonces le pusieron pacto de redención. Luego ya dentro de la historia, ya después de la creación y en el huerto del Edén, viene el pacto de obras. ¿Por qué? Porque es a través de las obras que Adán se hubiera ganado la vida eterna o a través de sus obras que hubiera perdido esa oportunidad. Y obviamente como pecó, pues perdió la oportunidad. Y justo después de que pecó y cae en pecado, entonces Dios instituye un pacto de gracia. Y desde ese tiempo, desde que Dios lo instituye, que es aún antes de Noé, desde ese tiempo hasta que venga por segunda vez, va a seguir ese pacto de gracia.
En un sentido general es así como lo, este, lo han puesto, ¿verdad? Y los pactos que nosotros estudiamos el año pasado, ellos no tienen en cuenta, esta teología no tiene en cuenta todos esos pactos, Sí los tiene en cuenta y los tiene puesto. porque en el dispensacionalismo se habla de los pactos como dos cosas separadas. Yo vi que Sí, en la Biblia Scofield se mencionan los pactos, pero separado de las dispensaciones. así es. Y en la teología del pacto, todos esos pactos están agrupados. Por ejemplo, si se fijó, yo por eso mencioné que el pacto de gracia tiene dos administraciones. Tiene la administración del Antiguo Testamento y bajo el Antiguo Testamento está el de Noé, el de Abraham, el de Moisés, el de David. Todos esos están bajo la administración del Antiguo Testamento, debajo del pacto de gracia. Y luego, cuando ¿Qué nosotros, marcan las noches? cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, entonces solamente queda un pacto bajo la administración del Nuevo Testamento, que es el pacto en Cristo, ¿verdad? El nuevo pacto. Ahora, vamos a darnos cuenta que cuando nosotros estudiamos la postura como la presentó en los trimestres anteriores nuestro hermano Amós Hidalgo, él presentó una postura que cuando la lleguemos a ver, vamos a ver que no es otra que el pactualismo progresivo. El pactualismo progresivo es lo que presentó el hermano Amós. Y acá lo vamos a ver como sistema, ya como sistema, ¿verdad? Cuando él lo presentó, él no dijo, voy a presentarles el pactualismo progresivo, ¿verdad? Él nada más lo estaba presentando de una manera bíblica, pero al punto de que cuando lleguemos a la postura, vamos a ver cómo es que funcionan esos pactos. ¿Ok? Hermano Gustavo, Sí, Benja, nunca me queda no puedo conceptualmente encuadrarlo como pacto de gracia a la administración de Moisés, en la ley, por ejemplo, sinaítica, porque entiendo cuando Pablo compara la salvación por fe y no por obras, utiliza eh, consignas de la ley, cuando dice la ley dice si haces esto, eh, lograrás aquello. Y la gracia no, la gracia es si cree, de alguna manera, lo alcanzas. ¿Se entiende? Pablo utiliza consignas o órdenes o ordenanzas de la ley como si fuese meritorias, o sea, por obras. sí, yo te No entiendo. entiendo, no entiendo por qué, cómo hacer para ubicarlo dentro de la administración, dentro de la gracia, digamos, del pacto de gracia. Ok, y es algo similar a lo que traía Juan Higueras hace un ratito. Es una objeción a un punto básico dentro del sistema, ¿verdad? Y aquí tú dices, ¿cómo puede ser gracia cuando es netamente obras, ¿verdad? Entonces, Claro. el punto es de que a la forma, y no me voy a meter profundo en eso, porque cuando lleguemos a la postura lo vamos a tocar. Y de igual manera, registra eso allí para que lo traigas cuando cubramos la postura tradicional, porque va a ser la piedra en el zapato que vamos a tener que mencionar. Y decir, esto no congenia con el resto, ¿verdad? Ahora, Y uno, la otra, nada más, la única cosa que quería mencionarte es que, y eso de una manera muy rápida, es que desde el punto de vista de ellos, no es mi punto de vista, pero desde el punto de vista de ellos dirían que la ley mosaica es todavía parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el propósito general de la ley era ser un tutor para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, si tú dijeras, dejaron al pueblo sin ningún tipo de guardián, sin ningún tipo de tutor, sin ningún tipo de custodio que resguardase al pueblo y que lo cuidase hasta la llegada del Mesías en su primera venida. Si no le hubieras puesto nada de eso, hubiera sido un pueblo sin gracia, sin la gracia de Dios. Entonces, es como que tú tengas sí, sí, a sí. un niño que es demasiado travieso
y por gracia le pones una institutriz o una cuidadora. Esa va a ser la gracia, Claro. que tú le pongas un hasta aquí para que no vaya a perder la vida, ¿verdad? Entonces ellos así lo ven, ¿verdad? Ahora Pero nosotros la quizás lo salvación vemos, de ellos era por gracia, no era por las obras, sí, o la sea salvación que espiritual. sí, ellos nunca van a decir que la salvación era por obras. Siempre van a decir la salvación estaba en Cristo, figurativamente, como a través del sacrificio de un animal en el sistema levítico, ¿verdad? Claro. Entonces, ese animal estaba representando al Mesías. Entonces, eh, todo tiene su respuesta teológica en cuanto al punto de vista de cada uno. Ahora, ahorita no estamos definiendo si está bien o está mal, ¿verdad? Estamos Me- identificando las descripciones y los potenciales obstáculos que podemos encontrar. y Benjamín, lo último, uniéndolo con el concepto de teología federal como Adán y Jesús como cabeza federal, ¿el pacto de redención podría entrar como analogía, como un pacto de obra, donde Jesús realmente ganó la salvación por obra? Bueno, ahora el punto es de que, bueno, eso ya viene, es otro aspecto, ¿verdad? Porque realmente no se presenta desde ese punto de vista o desde esa manera. Si he entendido yo bien el punto y conforme lo vamos a ir avanzando en el libro, vamos a irlo analizando más a profundidad. Pero realmente el pacto de redención es un pacto en el cual no se habla mucho en la Biblia. Por eso hay varios dentro de la misma teología del pacto, varios de sus proponentes no, o sea, reconocen abiertamente de que no existe ese pacto, sino que nada más realmente existe el de obras y el de gracia. Pero que el otro pacto de redención, vuelvo a decir, no son los dispensacionalistas los que lo están diciendo, son los mismos proponentes de la teología del pacto, algunos entre ellos, de sus propios proponentes, dicen nosotros no identificamos el pacto de redención, no existe en la Biblia, es nada más un pacto conceptual teológico que se ha establecido ahí para propósitos teológicos. Entonces, lo vamos a tener que ver también cuando llegue el tiempo de la postura, pero tú dices, otro obstáculo sería cómo puede ser posible que sea un pacto de gracia para la gente, pero que sea de obras para Cristo mismo, ¿no? Entonces, es otro punto que hay que preguntar, ¿verdad? Correcto. Bien, Que al muchas momento gracias. que al momento no podemos tocarlo, ¿verdad? Pero lo estamos identificando. Ahora, te digo que apuntes esas dos objeciones, apúntalas y menciónalas cuando lleguemos al tema, Correcto, gracias. porque va a ser bueno, van a ser buenísimas preguntas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Debo decirles que me da mucho gusto el tipo de comentarios y preguntas que tienen porque han sido muy enriquecedores. Y pues le damos la bienvenida a Sola Escritura, desde allá de nuestra hermana patria en España. Adelante, David. Buenas noches desde aquí, desde España. Dios os bendiga a todos. Para mí un placer escucharos. Estoy escuchando atentamente. La verdad que me da alegría de poder escuchar las diferentes posiciones, ¿no? Teológicas y la verdad que muy contento. Mm, como muchos de los cristianos, yo he crecido, por ejemplo, escuchando la dispensacional, ¿no? Y con el tiempo hemos entendido pues que tiene todos sus puntos fuertes y débiles, como bien decís. Y a través de José Antonio Septién, un hermano, aprendimos también la teología del nuevo pacto y me da mucha alegría poder estar aquí con vosotros. Darte las gracias, solamente quería meterme para darte las gracias, hermano, por permitirme estar aquí entre vosotros para, pues eso, para seguir aprendiendo con todos ustedes. Solamente decirte que si ves que me salgo, no es por nada, es que tengo un invitado en sola escritura y entonces, claro, pero ahora ya, como ya están ahí los días puestos que vais a hacer los estos, intentaré no comprometerme para poderme estar aquí con vosotros, ¿de acuerdo? Claro que sí.
Mucho gusto y gracias por entrar a este tiempo. Y nada más a mencionar también que yo aprendí la teología del nuevo pacto a través de nuestro hermano José Antonio Septién, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, estamos en lo mismo, ¿verdad? Gloria al Por Señor. allá vamos, así es. Entonces, vamos a ver esa teología a su debido tiempo también, pero va a ser digamos, el quinto punto de vista que vamos a estudiar, ¿verdad? Muchas gracias, David. ¿Alguna Muchas otra, gracias. algún otro comentario? Si les decía que David tiene un canal de YouTube, se llama Sola Escritura, se los recomiendo. Tiene temas muy, muy interesantes. Ha sido nuevo para mí, no lo conocía, pero hace poco me invitaron a estar ahí y fue un placer compartir con ellos. Y tienen temas bastante, bastante interesantes que hace poco escuché uno de ellos que hablaba sobre, se llama ¿qué? Profunda Cristología, algo así, o profundizando en la Cristología. Estuvo buenísimo, me encantó, ¿verdad? Así que se los recomiendo. Hermano Melvin Palma, adelante. Bendiciones, profesor Ben. Gracias, mi hermano, por el conocimiento impartido de hoy. Mi hermano, yo tenía una pregunta ya que te estás tocando tópicos generales. Vamos a ver, generalmente siempre escucho, pues es un argumento que algunas personas utilizan cuando escuchan una postura, básicamente se van dónde nació la postura y dicen, bueno, es una postura novedosa, es nueva y por lo tanto la rechazo. Vamos a ver, mi hermano, ¿qué peso tiene estos prejuicios, si pudiéramos llamarlos de esta manera? Que entre más nueva sea la postura, tal como lo mencionaste hoy en las cuatro, pues unas son más nuevas, otras son más viejas. A la hora, mi hermano, de, digamos, ser más bíblico o llegar más a la verdad, ¿qué podríamos decir? ¿Estos son meramente prejuicios o tienen alguna solidez o qué, mi hermano? Eso sería básicamente el como... Porque lo escucho frecuente, dicen, no, no, el dispensacionalismo es nuevo, no, esto nació en la Reforma, no, esto nació en el siglo XIX con los ortodoxos, con los neoortodoxos. Entonces, automáticamente lo desechan, ¿no? Entonces, una vez resumiendo la pregunta, mi hermano, sería, eh, esto de elegir las posturas más viejas o desechar las posturas más nuevas, ¿tiene alguna solidez a la hora de llegar a la verdad o es meramente un prejuicio, una presuposición? Gracias, mi hermano. Bueno, te voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? No te puedo dar otra. Entonces, desde mi propio punto de vista, la forma en que yo lo miro es que cada postura debe ser analizada y comparada a la luz de la escritura, independientemente de cuál sea el tiempo en el que se pudiera identificar cuándo empezó o cuándo fue sistematizada, ya sea que haya aparecido en una fecha o que se haya popularizado en una fecha o sistematizado en una fecha, eso es independiente. Ahora, puede haberse sistematizado muy contemporáneamente, aunque las semillas de ese tipo de entendimiento no tan sistematizado han estado mucho más en el pasado, históricamente hablando. Pero aun si no tiene tantos años de haber aparecido históricamente, eso no significa que no tenga ningún mérito. Yo creo que es un prejuicio. Lo que tenemos que ver es si es bíblica o no es bíblica. No tanto si es histórica o no es histórica en cuanto a su periodo de existencia. ¿Qué tanto peso bíblico tiene? Porque, por ejemplo, yo te pudiera decir, bueno, de las cuatro que existen o que vamos a analizar, el pactualismo progresivo es la más reciente en cuanto a su sistematización y popularización en el ámbito evangélico. Pero eso no significa que sea menos bíblica que otras posturas. De hecho, hasta algunos pudieran decir, no, esta es la más bíblica de todas. Independientemente de donde, si tú estás de acuerdo o no, el tiempo de sistematización o popularización no es lo importante. Lo importante es cuál es su fundamentación bíblica. Ahora bien, no estaba para nada mal regresar en el tiempo y analizar desde no solamente la escritura, que es la primera
la primera etapa del registro bíblico en cuanto a los escritos apostólicos mismos, sino aún desde la primera generación después de los apóstoles, como los padres apostólicos, ver si hay algún registro de algún tipo de enseñanza, aunque sea seminal, o sea, en forma de semilla que esté apareciendo ahí. No que todo el sistema esté presente, pero tú puedes encontrar ciertas semillas a veces de ese tipo de pensamiento en algún escritor de aquel tiempo. Y te puedes dar cuenta de que era cuestión nada más de la evolución en el tiempo para que esa semilla germinara y otros pensadores cristianos pudieran concatenar esta semilla con otra semilla que puso otro expositor cristiano y así sucesivamente, hasta que alguien dice, ah, esta viene, compagina con esta otra. Y esos dos compaginan con esta tercera. Y esta tercera compagina con una cuarta. Y así sucesivamente hasta que se sistematiza más tardíamente. Pero eso no significa que hasta que se termine la sistematización, es ahí donde empezó a existir. Entonces, la otra cosa es que no es porque si está presente en los padres de la iglesia tempranos o no, es que es bíblica o no. No es que si la cree un padre de la iglesia es bíblica o no. Hay que darse uno cuenta de que la escritura es la única regla infalible de fe. Todo lo demás pueden ser otras fuentes fidedignas de información, pero no significa que sean infalibles. La única infalible es la escritura. Ahora, todas las demás son testimonios de la fe de la iglesia. Y como testimonio nos pueden servir para saber si este tipo de creencia estaba presente en algún tiempo de la historia, dentro de la historia cristiana o no. Y eso nos ayuda a saber al momento de tomar una decisión interpretativa, ya sea por un lado o por el otro. Pero el punto o la plataforma final de arbitraje en cuanto a doctrina siempre será y ha sido la escritura. Esa es mi respuesta breve. Muchas gracias, profesor Ben. Entonces, básicamente, una persona que opine así, yo agarro las viejas y desecho las... Una persona que opine así, mi hermano, que yo agarro las viejas y desecho las nuevas, básicamente es con un prejuicio, ya, ¿no? Sí, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo rápido y hablando de otro tema. Por decir, y eso nada más lo voy a hacer de una manera ilustrativa. No con eso quiero decir que sea correcta alguna o la otra. Pero si yo dijera, bueno, voy a escoger entre las posturas salvíficas, en este caso hablar del arminianismo y del calvinismo, ¿no? Voy a escoger el calvinismo porque es más anterior o surgió con los reformadores, en cambio Arminio es posterior. Es como diciendo la más nueva, aunque más o menos vienen del mismo tiempo, pero una es posterior a la otra. Si solamente porque la otra es anterior la voy a escoger porque supuestamente es más antigua, pues no necesariamente significa de que he hecho mi trabajo en cuanto al análisis bíblico del tema. Y así pudiera ser Excelente. en cualquier otro ámbito. No por eso estoy diciendo de que el calvinismo esté correcto o incorrecto. Nada más es una manera de comparación para ilustrar el tema. Perfecto, mi hermano, perfecto, comprendido, excelente. Muchas gracias, mi hermano, por tu respuesta. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún último comentario? Si no, pues nos despedimos. Estamos llegando al final del tiempo. Gracias a Dios pude terminar hablando y no se me acabó. Pedro, antes de que nos vayamos, vamos a darte oportunidad. Adelante. Buenas tardes, hermano. Dios me bendiga a todos. Gracias, Bendiciones. gracias por la oportunidad. Estaba escuchando toda la ponencia y me llamó la atención, tengo una duda respecto a Israel y la iglesia. Tomando en cuenta, por ejemplo, el texto de Gálatas, ya que todo esto tiene cierta relación. Bueno, de hecho, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones, ¿no? Creo que es así. Y en Gálatas, Pablo habla sobre maldito todo aquel que no
eh, que, eh, se me olvidó ya, maldito todo el que permanece en las obras de la ley. Creo que es así en Gálatas. Estoy parafraseando porque no tengo el texto aquí a la mano. Es correcto, hablando de los pactos y que estamos en un nuevo pacto, es correcto calificar a Israel como un pueblo bendecido o maldecido actualmente. Actualmente. Es correcto calificarlo de esa manera porque muchos ven a Israel como un pueblo bendecido porque es el pueblo de Dios. Pero tomando en cuenta lo que estamos viendo, sería correcto decir Israel es un pueblo bendecido actualmente o un pueblo maldecido. Estoy hablando del Israel terrenal, no el Israel espiritual. Esa es mi duda. Bueno, también la pregunta, perdón, cae dentro de las posturas como como otras que se hicieron el día de hoy, ¿verdad? No voy a entrar en un ambiente profundo porque nos queda ya poco tiempo. Por favor, regístrela ahí para poderla contestar más a profundidad en otra de las clases. La única cosa que quiero decir, ¿verdad? Es que muchos de nosotros a veces generalizamos. Cuando digo muchos de nosotros, estoy hablando en un sentido general también, ¿verdad? Pero al mismo tiempo generalizamos el aspecto del tema, ya sea bendición o maldición respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, donde dice eh, que escoge a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estamos hablando de las bendiciones espirituales que a través del Mesías iban a llegar para todos los linajes de la tierra. O sea que la escogencia de Israel como nación tenía un propósito misional. O sea, era la misión del pueblo de Israel, ser el conducto a través del cual iba a venir el Mesías. Ahora, claro que el final de cuentas también tenía un propósito salvífico, el que el Mesías apareciera, el propósito de salvar a esas naciones que iban a ser bendecidas. Ahora, el pueblo de Israel en sí, ¿verdad? Tenemos que analizarlo con sangre fría y con mente fría también, porque leíamos en ese capítulo 21 de Lucas, donde dice que será días de venganza contra ese pueblo. Dice, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Días de venganza contra ese pueblo. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando nosotros leemos los pasajes de la Biblia? De que a veces no respetamos el contexto histórico de los pasajes y decir que Israel recibió una maldición en el primer siglo hasta el punto de que el sistema nacional político de aquel entonces fue destruido, y lo fue, que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, perdón, no el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto fue terminado y disuelto, aún hasta en la misma presencia física con la desaparición y demolición del templo. Ahora, el hecho de que se cumplió en Israel esa maldición que vino como castigo por la desobediencia a Dios, no significa que esa maldición continúe hasta el día de hoy. La única generación que recibió la maldición y que fue considerada maldita fue la generación que rechazó al Hijo de Dios. Y al mismo tiempo fue la que recibió el castigo a través de los ejércitos romanos. Pero una vez se cumplió la palabra predictiva de Cristo, todas las demás generaciones del mismo pueblo ya no estaban bajo maldición. O sea que la maldición no es eterna, la maldición simple y sencillamente era sobre la generación que culminaba los atropellos que habían pasado en contra de los mensajeros que Dios había enviado al pueblo. Pero después de eso, el pueblo de Israel no tiene esa maldición. De hecho, ya pagó. O sea, es como decir, no solamente paga con un castigo, sino sería como dejarlo maldito y castigado para siempre, cosa que Dios no hizo. Castigó históricamente a esa generación, pero después de que el castigo fue cumplido y recibido, el pueblo quedó como cualquier otro pueblo en la necesidad de recibir el evangelio, como cualquier otra nación que necesita el evangelio. Por eso cuando leemos los capítulos del 9 al 11 de Romanos,
vemos al pueblo de Israel todavía como recipientes y receptores de la gracia de Dios. Y de hecho, pues en ese sentido salvífico, de que es un pueblo que todavía necesita recibir esa bendición de la salvación. También dice el Señor que a través de su palabra, a través de Pablo, que los dones de Dios son irrevocables. Y el don de la salvación es un don irrevocable, que es para todas las naciones. Entonces, si todas las naciones, siendo gentiles, reciben esa bendición, ¿cuánto más aquel que había sido el conducto misionero para que esa semilla del Mesías avanzara? ¿Cuánto más en ellos? ¿No? Hermano, quiero agregar, aquí está el texto de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, Entonces, ese es otro obviamente la Biblia, contexto. Ese sí, es otro exacto. contexto. Es otro contexto, mi hermano. Lo que está Ajá, diciendo allá es simple y sencillamente que cuando habla del pueblo de Israel, que era un pueblo en aquel entonces bajo el antiguo pacto, todavía estaba vigente el antiguo pacto en el sentido de que todavía estaba vigente el templo, y al estar vigente el templo estaba vigente ese sistema sacrificial de animales y de sacerdocio levítico, y todavía existía el Sanedrín y existía todo ese sistema, ¿no? Entonces, siendo incrédulos a Cristo, y en cuanto a la justicia que es por la fe, como dice el apóstol Pablo, entonces la maldición estaba sobre ellos porque rechazaban el sistema de justicia por la fe que Dios había establecido a través de Jesucristo, y ellos habían instituido una justicia que no era por la fe, sino que era por la ley. En ese sentido, al defender ese sistema de obras meritorias, obras humanas meritorias, para recibir la justicia y ganarse así la salvación o la vida eterna, por así decirlo, entonces es en ese sentido que se consideraban malditos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma a través de la ley decía, maldito todo aquel que no cumpliere todas estas cosas. O sea, las maldiciones estaban en la misma ley para todos los que fueran infractores. Ahora, el punto es de que el apóstol Pablo en sus mismas epístolas pregunta, ¿cuántos de los que recibieron la ley la cumplen? Entonces, la conclusión es que ni el mismo pueblo que había recibido la ley la cumplía a cabalidad. No, el apóstol Pablo nunca preguntó cuántos tratan de cumplir la ley. Y al tratar, Dios va a recompensar eso, no. Dios no recompensa al que trata, sino recompensa al que lo hace, ¿verdad? No al que trata. Entonces, la única forma de que pudiera obtenerse eso es que el ser humano israelita nunca pecara en su vida, cosa que era imposible. Entonces, al primer pecado y a la primera infracción de la ley, todo ese sistema se caía. Entonces, desde ese punto de vista, la maldición estaba sobre ellos porque se querían mantener sujetos a un sistema que no funcionaba. Y al rechazar al Hijo de Dios, entonces, pues caían bajo esa maldición. exacto. Mi duda es actual. Si el pueblo de Israel permanece rechazando al Hijo de Dios y sigue confiando en su sistema de ritual para ser salvo, entonces podría tener contexto la pregunta que estoy haciendo. Sí, siempre y sencillamente, la única cosa es que no nada más es el Israel nacional. Esa maldición le aplicaría a cualquier otro, a cualquier otra nación, no nada más a Israel. Porque cualquiera que rechaza la sangre justificadora del Hijo de Dios, cualquiera, la Biblia dice que permanece sobre él la ira de Dios. No nada más porque sea Israel. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermano, muchas gracias, de verdad. O sea, lo que estoy diciendo es que la maldición está sobre aquel que rechace la justicia de Dios en Cristo, sea de Israel o no sea de Israel. O sea, el que uno sea de Israel no lo hace más merecedor de la ira. Lo Claro, hace igualmente merecedor de la ira de Dios. como dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay diferencia. Así es, Okay. Bueno, gracias. claro.
Así dice, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ya sea gentiles o judíos. O sea que no nos hace, el ser judío no lo hace a uno ni peor ni mejor. Lo mismo ser un gentil no lo hace ni mejor ni peor. Todos somos pecadores en ese sentido. Y todos necesitamos de la gracia de Dios. Bueno, mis hermanos, lo dejo hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta la próxima semana. Nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Y pues me despido de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. No va a ser 15 días, va a ser 7 días, solamente por esta ocasión, porque debimos haber empezado la semana anterior, pero debido a que yo estaba enfermo no pude iniciar. Así que nos ponemos al día la próxima semana y después de eso sí, cada 15 días. Dios les bendiga, bendiciones. Me despido de ustedes. Como dice nuestro Gracias. hermano, gracia y paz, gracia y paz. Gracias, hermano Ben. Gracias a todos. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones a todos. Nos vemos. Bye bye, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Hasta luego. bendiciones. Se les aprecia.